En primer lugar, me gustaría agradecerles por la invitación a este debate tan hermoso y tan interesante. Tengo que decir que todos los panelistas que hablaron antes que yo dijeron muchas cosas que inmediatamente quiero secundar, porque también porque creo que estamos en un momento de la humanidad que es el previo al cambio de paradigma, y esto puede ir hacia un capitalismo autoritario que puede ser muy similar al neofascismo, o que esto puede derivar en un nuevo tipo de socialismo, diría, en donde podemos tener una forma diferente de trabajar o de decidir la política, o de establecer relaciones entre las naciones, o incluso nosotros como individuos, o incluso las relaciones sociales con la naturaleza y con el medio ambiente. También creo que lo que va a ocurrir va a depender de nuestra capacidad de organizar a las clases trabajadoras, que en estos momentos catastróficos siempre quedan perdiendo. Me gustaría hablar en primer lugar acerca de cómo llegamos a estos tiempos catastróficos desde el punto de vista de los países, de los ex países socialistas que se transformaron en países con economía de mercado y con democracias parlamentarias pluripartidarias. Creo que la mayor ilusión del movimiento de los movimientos socialistas de nuestros países a fines de los 80, la mayor ilusión fue que íbamos a vivir en nuestras nuevas sociedades socialmente a salvo y protegidos, como en el socialismo, pero al mismo tiempo libres y consumidores libres y contentos. Es decir, pensar que íbamos a vivir en estos países desarrollados desde el punto de vista capitalista. Pero en lugar de estos sueños, rápidamente descubrimos que el muro de Berlín se cayó sobre la clase social media y sobre los más débiles, las mujeres, los jóvenes, los más vulnerables, las minorías. Por ejemplo, uno podría encontrarse con un médico que fuera miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que sobreviviera todavía desde esa época. Desde 1995, las ciudades industriales en Eslovenia, que es mi país en este caso, se convirtieron como en Detroit, es decir, durante la crisis económica de 1929 en Estados Unidos. Se cerraron las fábricas una por una y los trabajadores sobrevivieron solo como jubilados en edad temprana o como los migrantes que llegaban a Austria. Hasta 1995, en Bosnia y Herzegovina, el país quedó devastado por las guerras lideradas por los nacionalistas que buscaban una Serbia y una Croacia con limpieza étnica. Esto ocurrió sin victoria, por supuesto, y Bosnia-Herzegovina terminó en un conflicto que dio por resultado el acuerdo de paz, el así llamado acuerdo de paz. Hasta el 2001 pudimos ver cómo la medio millón de serbios educados, una nación de 8 millones de personas, se iban de su país para evitar quedar en una guerra no declarada contra sus compatriotas. Creo que la primavera de estos países que salían de este bloque del este, del bloque de lo que era la ex Yugoslavia, terminaron en algo denominado las transiciones. Estas transiciones tomaron diferentes formas, desde terapias de shock, como en Hungría, o transiciones más lentas, como ocurrieron en Rumania, en Bulgaria, en Albania, que
gradualmente también ocurrieron en Eslovenia y las transiciones con conflictos armados, que fueron típicos para los países más del oeste de los Balcanes. La doctrina política era muy simple: copiar la democracia pluripartidaria y combinarla con una doctrina macroeconómica neoliberal. Los, la propiedad privada, los presupuestos, abrieron el mercado para iniciativas individuales y todo iba a resolver los problemas económicos. Este enfoque produjo las mismas megatendencias ejecutadas con diferentes niveles de intensidad en los diferentes países que menciono. La privatización del Estado para la propiedad social, la apertura a los mercados, de los mercados de la parte más pudiente, pero no de los trabajadores, acceso universal al cuidado de niños, a la cultura, a la salud, a las jubilaciones, seguridad social. El Estado benefactor era débil en cuanto a las transferencias monetarias que podían hacer, pero cuando los trabajadores se empobrecieron más, llegaron a pensar en dos sistemas que implicó que los mercados terminaron siendo desregulados, los sindicatos quedaron aniquilados y todos estos países se transformaron en una periferia del norte global con oligarcas y con partidos autócratas, altos niveles de criminalidad y de delitos, y una población cada vez más pobre. El 70% vive con ingresos que están por debajo de los mínimos. Ex miembro de la Unión Europea, ser miembros de la Unión Europea o de la OTAN fue la única estrategia para estas naciones. Una vez que se logró, quedó claro que el problema estaba comenzando ahora con la Unión Europea y con las diferencias drásticas que teníamos en el nivel de desarrollo general de los Estados miembros, y nosotros no era la tierra prometida, sino que era un desafío con herramientas que no teníamos. Los nuevos Estados miembros aprenden de manera difícil que el capitalismo neoliberal implica que la regla número uno es que la riqueza va de los pobres a los ricos, para que los ricos se conviertan en más ricos y los pobres se conviertan en más pobres. Estaba mucho mejor dicho, por supuesto, todo esto que les leo ahora, lo dijeron mucho mejor los oradores que me antecedieron. Los marcos globales empezaron a cambiar drásticamente. A comienzos de los 90, una serie de conferencias de las Naciones Unidas prometieron la civilización global de los derechos humanos. Es decir, el capitalismo dijo que iba a llegar al final de su propia historia, pero en cambio, los pueblos del mundo, desde el 2001, desde comienzos del 2001, empezaron a luchar en una guerra contra el terrorismo y trataron de desarrollar las metas de desarrollo del milenio. En el 2007, La crisis financiera global golpeó y los estados empezaron a perder eh, y un nuevo conflicto estratégico geopolítico empezó. En este periodo podemos ver socialismo para los bancos y capitalismo de austeridad para el pueblo. La crisis climática se volvió evidente, la profundización del conflicto palestino-israelí, la desestabilización del Medio Oriente, las guerras en Libia, Siria, Yemen, el Líbano, dispararon
oleadas de refugiados y de migrantes. La reacción europea a esta crisis de migrantes y de refugiados fue totalmente equivocada. En vez de un nuevo keynesianismo y de trabajar sobre las políticas de migración, tuvimos el ahogo de Grecia, el dogma de austeridad en los presupuestos y políticas migratorias caóticas en donde los migrantes fueron abandonados a lidiar con el problema. La combinación de todos estos procesos llevó al declive de la derecha moderada, de la política del centro moderada y al auge de la inestabilidad política, del nacionalismo, del populismo, de la derecha radical, al Brexit, al desarrollo de la democracia no liberal en Turquía, en Polonia, en Hungría y más recientemente podemos ver cómo esta democracia no liberal está tratando de entrar en mi propio país, en Eslovenia. Por sobre todo esto, llegó la pandemia. Las complicaciones diarias de la vida y las ocupaciones se detuvieron. La gente tuvo tiempo para detenerse y pensar y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. No es fácil con todos los fake news, con todas estas comunicaciones, herramientas de comunicación de capital y propiedad privada, que por un lado son una bendición y por otro lado son terribles. Algunas personas se tomaron el trabajo de explicar cómo las fuerzas de alienación social se intensificaron, cómo el poder ejecutivo, con un número muy bajo de excepciones, tomó la oportunidad de utilizar la pandemia para marginalizar los parlamentos, para excluir todas las críticas, para acallar el debate democrático, para impedir al público desafiar las decisiones parlamentarias. ¿Cómo lo manipuló? ¿Cómo utilizó y abusó de los expertos? ¿Cómo logró darle de comer a quienes los apoyaban con dinero público? ¿Cómo produjo chivos expiatorios y traidores nacionales y enemigos y transfirió las responsabilidades hacia utilizando la política del miedo, la política de la división y limitaciones draconianas de las libertades democráticas, la libertad de encuentro, la libertad de socialización y de debate, la libertad de expresión, en vez de utilizar el arte de la persuasión respetuosa, de construcción, de confianza y de la solidaridad. Podría hablar de los ejemplos en Eslovenia, en donde se nos prohibió completamente la protesta pública, se implementaron multas para quienes protestaban, aun cuando utilizaban barbijos y mantenían la distancia física, aun para los estudiantes universitarios que ni siquiera tenían 18 años, que estaban pidiendo la apertura de sus universidades después de 6 meses de trabajo, de estudio de manera virtual. Tenemos el caso de multas a quienes protestaban, especialmente a un poeta esloveno muy conocido que estaba solo leyendo la Constitución frente al Parlamento. Los protestantes, quienes protestaban, perdón, utilizaban el slogan sordos al yanchismo, libertad para el pueblo. También impulsaban la resistencia de la ocupación italiana, el poder acusaba a quienes protestaban de hacer complots y de complotar el asesinato del primer ministro. En esta pandemia, las limitaciones de la gestión política neoliberal y de la economía macroeconómica neoliberal se ha vuelto obvia en los países desarrollados del mundo. El capitalismo mismo de golpe entendió que no puede darse el lujo de dejar a la población sin trabajo y, y sin ingresos. Las
sin subsidios estatales que los puedan mantener a flote. La famosa regla fiscal del equilibrio fiscal y de evitar cualquier intervención estatal en la economía se fue al tacho. Los sistemas de cuidado de salud pública y de protección social y de falta l- el personal mal pago de salud de golpe se entendió en la pandemia que esto podía traer abajo, la desfinanciación de esto podía traer abajo toda el sistema económico. Las profesiones, sobre todo feminizadas en el área de cuidados y también en los trabajos clave, la gente tuvo la oportunidad de ver cómo se les dio generosos bonos a los médicos, pero bonos muy modestos a las enfermeras y casi nada a quienes realizaban tareas de limpieza y mantenimiento, aun cuando la exposición a la infección por parte de estos otros trabajadores era igual o mayor. Y entre personas que no tenían quizás contacto directo con los pacientes infectados en relación a al desarrollo y a la producción de vacunas, las asociaciones con las organizaciones privadas fue un fracaso. La gente entendió por qué el Estado tiene que mantener un rol decisivo para la protección de la salud pública. La gente pudo ver las capacidades, las habilidades miserables por parte del Estado para resolver la crisis debido al nivel desastroso del profesionalismo en la administración pública estatal, la fe en la tecnocracia, en la neutralidad política de los expertos, en la naturaleza tecnocrática de las cuestiones sociales se ha demostrado que es equivocada. Lo que viene primero, la protección de los mayores, de la infección o la protección de los mayores a través de la protección de ellos, aislándolos de sus seres queridos, no es una decisión experta, es una decisión moral, es una decisión política y debe estar basada en acuerdos y valores sociales democráticamente acordados. El cierre de las instalaciones de cuidado infantil o de escuelas también, ¿qué viene primero? La prevención de la enfermedad de los mayores que pueden enfermarse o una educación normal de las clases, de los sectores más jóvenes. Es trágico que que las tasas de mortalidad de aquellos países que tuvieron este tipo de medidas preventivas es mayor que en la de aquellos países que superaron la pandemia en base a medidas más interactivas, consensuadas y empáticas. Ahora quiero hablar un poco de resistencia y de la resiliencia en tiempos de pandemia y mostrarles el ejemplo de Eslovenia. Las limitaciones de los derechos humanos esenciales se llevaron adelante no por ley y las protestas públicas fueron tan masivas bajo que los abogados organizaron ayuda legal pro bono por, o rechazar, para apoyar el rechazo al pago de estas multas. Esto, la Corte Constitucional tuvo que evaluar esto y sin estas protestas masivas esto nunca hubiera sucedido. El final de esta historia es que la oposición, la ley que la oposición presentó al Congreso para que se desestimen todas las multas. Tenemos otro caso muy interesante. El gobierno luchó contra la libertad de expresión y y la independencia de los medios. Es a esta altura cercana a los 200 días de ahogo de de la agencia de prensa eslovena, porque quieren cambiar el liderazgo de la agencia de prensa y ponerla bajo su propio control. Esto lleva más de 200 días. ¿Cómo hace esto el gobierno? No paga el servicio público de esta agencia de prensa,
pública y los puestos de trabajo de cientos de empleados están en juego. La Asociación de Periodistas se organizó para salvar estos trabajos a través de pequeñas donaciones personales. En 7 semanas, el sueldo de 2 meses para más de 100 periodistas empleados fueron donados. Más adelante, 160 eh, generadores de opinión firmaron una carta a los líderes de la Unión Europea pidiendo ayuda para impedir el estilo de gobierno autoritario en Eslovenia, porque Eslovenia en los próximos 6 meses va a ser el líder del Consejo Europeo, del Consejo de la Unión Europea. Estos son solo algunos ejemplos de la resistencia y de la energía de personas comunes que tratan de superar la pandemia y de evitar que la pandemia se convierta en un buen pretexto para transformar a Eslovenia en un régimen autoritario. En estos momentos tan difíciles, estos momentos que he descrito y que llevan más de 30 años, las mujeres, para las mujeres fue muchísimo más difícil que para los hombres. Cuando comenzó la transición, los hombres empezaron a morir, pero las mujeres no podían darse ni siquiera el lujo de morir. Tenían niños y mayores de quienes cuidar. Ellos son los ejemplos más importantes de resiliencia y resistencia y también de la política de la esperanza. Y quisiera contarles algunas de las cuestiones que aprendimos en el movimiento de mujeres en Europa Oriental del Sur y sé que esto también le interesa al público internacional más amplio, incluso a los científicos. En primer lugar, las primeras en aprender y fueron las mujeres. En tiempos de crisis descubrieron muy rápidamente estrategias individuales de supervivencia, que descubrieron que las estrategias individuales no funcionan. Irse de la guerra no es una opción para la mayor parte de la gente pobre. Las redes familiares no son fuentes de protección suficientes. En muchos casos estas redes se desarmaron de golpe. La cooperación en la sociedad civil, en organizaciones informales y formales que las mujeres encontraron como herramienta para luchar contra la guerra y contra las dificultades de la transición, especialmente si pueden lograr apoyo internacional. Resultan útiles, pero solo mitigan las consecuencias de las decisiones de política macroeconómica. No pueden impedir que vuelvan a suceder una y otra vez. Otro, Otra lección que aprendieron las mujeres es su propia capacidad para organizarse dentro de determinados sectores políticos. Estos son muy importantes y le dan a las mujeres la oportunidad de elaborar una medida política o solución posible o algún mecanismo institucional. Pero esto no es realizable si el partido político no tiene una mayoría y no es sustentable luego del cambio de la mayoría en el poder. Factores decisivos para el progreso sustentable en lo que es igualdad de género y en cualquier transformación democrática verdadera en la sociedad es lograr de abajo hacia arriba la voluntad política, logrando consenso amplio a nivel político. La herramienta más importante para construir una voluntad política y un consenso es establecer coaliciones transversales para poder definir su objetivo claramente basado en un común denominador y combinar 3 tácticas. Las tácticas del electorado paralelo y la estrategia de progresión. Tengo varios ejemplos de esto, de esta política de la esperanza que llevó a a las transformaciones en nuestras sociedades. Por ejemplo, en Eslovenia, en 1991, estas coaliciones transversales protegieron el artículo de libertad de nacimiento en la nueva constitución eslovena. Tengo el ejemplo de eh,
la promulgación en países occidentales de 1997 hasta hoy. En estos países, en cada uno de ellos, el promedio de las mujeres en los congresos fue del 7% hasta más del 30% en la actualidad. Tengo un ejemplo en Serbia, donde las mujeres se juntaron transversalmente en relación a todos los partidos y formaron una plataforma femenina para el desarrollo de Serbia. Esta plataforma fue capaz de persuadir a la mayoría de la derecha para rechazar una mala ley sobre género. Esto es algo que nunca había sucedido en los Balcanes antes y creo que en otros países tampoco. Antes de terminar, quiero decir una última cosa. Creo que luchar por la igualdad de género es, de hecho, la real igualdad de género es desde todos los aspectos económico, psicológico, político, contra la violencia, etcétera. Esta lucha es la lucha por una civilización diferente, es la lucha por un paradigma distinto, pero esta lucha no puede tener éxito si se detiene solamente en los asuntos de mejorar eh, l- algunas cuestiones muy puntuales que tienen las mujeres en un estado neoliberal. Hay que superar esos puntos más específicos y tiene que apuntar a una transformación verdadera de paradigma. Creo que lo que las mujeres aprendieron en estas batallas va a ser de enorme ayuda en el futuro. Pero sin una organización seria de las clases trabajadoras y sin una alternativa política seria para las clases trabajadoras y de aquellos que no trabajan porque no tienen ocupación, esto no va a cambiar nada si no cambiamos eso. Creo que no es ya posible volver a la normalidad. No había normalidad antes de la pandemia, no había normalidad. Para volver a algo mejor significa construir a partir de las experiencias de resistencia y resiliencia de la gente, significa transformar nuestro sistema de valores, reacomodar las prioridades políticas, cambiar nuestras formas de vida y de trabajo, desarrollar formas de toma de decisión participativas y proactivas. Esto es lo que yo veo como la política de la esperanza. Muchísimas gracias.